y haciendo de lado, por supuesto, el fenómeno de la pareidolia auditiva, que es un fenómeno psicológico que nos hace confundir algún ruido aleatorio y darle una interpretación errónea a lo Una que estamos interpretación escuchando. del más allá, ¿no? Ay, Exacto, sí. no todas las voces o No. murmullos o ruidos que escuchas a decibeles casi imperceptibles son sinónimo de voces del más allá, ¿no? Exacto, Porque exactamente. dijiste que tú eras escéptico. Estoy viendo que te estoy escuchando, pues hay de escepticismo a escepticismo, ¿no? Hay un Claro. escepticismo obscurantista, neobscurantista, un escepticismo neobscurantista, y hay un escepticismo neta y puramente científico. Exacto. Cuando yo comenté que era escéptico, yo me refería a que soy un escéptico, digamos, proactivo. Un escéptico que pone manos a la obra y que somete a prueba la hipótesis. O sea, que se va a la metodología científica para comprobarlo como debe ser. Así es. O sea, no es como que, esto no es porque, pues porque no es, y recurro a la sátira, recurro a burlarme para desprestigiar. Pues por eso te comentaba que había escepticismo, un escepticismo un tanto obscurantista, neobscurantista más bien, y un escepticismo purista, por decirlo de alguna manera. Es correcto. De hecho, es muy común que se confunda porque, bueno, acá estamos hablando de una corriente negacionista. Una cosa sería el negacionismo, que es una corriente en la que hay gente incluso que hay una corriente también que se llama cientifismo, y básicamente el cientifista es aquella persona que piensa que la ciencia tiene las respuestas para absolutamente todo. Y cualquier cosa que no esté contemplada por la ciencia, simplemente para ellos no existe o no es real. Y sabemos perfectamente que la ciencia aún no tiene respuesta para todas las cosas. No se puede ser tan escéptico ni tan cientifista, porque se nubla la mente, se nubla la razón. Tiene que haber siempre un equilibrio entre ambas, porque no, completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. De hecho, aprovechando la ocasión, fíjate que estoy tratando de trabajar en un proyecto que es un libro, quiero escribir un libro, que va a llevar por título El pensamiento gris. Hablando específicamente de la transcomunicación instrumental, el pensamiento gris hace alusión a esto que estamos platicando. No podemos ser cientifistas negacionistas, pero tampoco podemos creer en todo lo que nos cuenten. Es decir, tenemos que someter a prueba las hipótesis, ser unas personas objetivas, principalmente muy objetivo, muy serio, aplicar en la medida de lo posible el método científico y presentar la evidencia. Aquí lo interesante es que se presente evidencia. Los resultados, ¿no? Los resultados finales. Entonces, eso para mí es estar ni negro ni blanco, sino estar en una parte en medio, con un tipo de pensamiento gris. Por eso el libro que quiero escribir va a llevar ese título, El pensamiento gris, y está directamente relacionado con esto que estamos platicando. Ni negacionista, cientifista, ni fanático, creyente de todo, ¿no? Simplemente vamos a someter a prueba la hipótesis y vamos a dar a conocer el resultado final. Y este es el resultado final, y en base a eso la gente ya podrá formarse un criterio o someterlo al escrutinio de cualquier prueba, ¿no? Incluso hacer también ellos personalmente la prueba. Hasta el día de hoy te puedo decir que después de más de 100 años de investigación, se sigue teniendo una problemática muy fuerte, y creo yo que es el motivo por el cual la ciencia al día de hoy no puede todavía reconocer este fenómeno. El fenómeno tiene 3 características principales, como la tienen muchos otros fenómenos en la naturaleza, que es el fenómeno, no podemos controlarlo, es decir, el fenómeno se produce cuando quiere, como quiere, en el momento que quiere, y no lo podemos controlar, no lo podemos reproducir en un laboratorio. Yo no puedo tener una fórmula exacta con la que yo diga, voy a hacer esto y en consecuencia, como resultado final, voy a obtener una psicofonía o voy a obtener una psicoimagen. No lo hemos logrado todavía, el fenómeno es incontrolable, se produce cuando quiere, es decir, es efímero, se produce en el momento que quiere, el tiempo que quiere, efímero, bueno, en reducidas palabras. Se manifiesta cómo, cuándo y donde se le viene en gana.
Así es, exactamente. Sí. Pensamos o se tiene la hipótesis. Y hechos fortuitos, ¿no? Cuando alguien logra captar alguna evidencia sobrenatural o paranormal, o está más allá de lo que se puede entender, pues casi todas son de manera fortuita, ¿no? Es algo que se manifiesta, ya no es tanto como que lo estás buscando, sino que aleatoriamente se presenta. Yo creo que esa es la complejidad para este rollo, porque fíjate que yo siempre he tenido un conflicto que ni siquiera es conflicto, más bien es un dilema personal. Me difiero mucho, ¿no?, de las personas que se autonombran investigadores del fenómeno paranormal, porque el fenómeno paranormal no se puede medir el fenómeno como tal, porque no conocemos la ciencia que se encuentra detrás. Tenemos la técnica, ¿no? Como lo haces tú, que tienes, o sea, se experimenta técnicamente con esto, pero no se puede realizar una investigación de algo que no se conoce. Pues tú puedes, por ejemplo, investigar la migración de las aves, o puedes investigar un fenómeno social, político, pero ¿cómo estudias el fenómeno fantasmagórico si no conoces los procesos físicos, ni los procesos químicos, y mucho menos biológicos de lo que pudiese estar involucrado en el punto de lo fantasmagórico? Porque estamos hablando las propiedades físicas de esto que está aquí, esto es materia, esto no es materia, esto está en estado sólido, esto es estado líquido, esto es estado lumínico. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? Y bien dijiste tú, es que no se puede ser tan negacionista, porque en este momento la ciencia, yo digo, soy cientifista hasta cierto punto, porque yo sí creo que la ciencia lo explica todo, pero no en este momento. A lo mejor esto lo va a poder entender y explicar tal vez en 100 años o en 1000 años de desarrollo científico y tecnológico, pero a este momento es algo desconocido, como en su momento fue, por ejemplo, los fenómenos naturales que observaban el fuego, la lluvia, y no, el hombre primitivo no se explicaba estos fenómenos y le daba una connotación sobrenatural o una connotación divina, pero que el hombre, a través de precisamente este punto de tratar de explicar siempre las cosas, pues llegó a desarrollar la ciencia y pudo dar explicación. Entonces, ¿quién nos dice que el fenómeno fantasmagórico o el fenómeno ovni extraterrestre o todos los fenómenos que se tocan, nadie nos puede garantizar que en 100, 200, 300 años podamos entender el origen científico de estos fenómenos? Cierto, Rafa. De hecho, no te creas, no estamos tampoco tan lejos. A mí me parece que es solamente una cuestión de que sea redituable para la ciencia, por supuesto. Muchos conceptos en la ciencia, sobre todo aquellos conceptos que no se pueden cambiar, como por ejemplo la muerte. No ha descubierto la ciencia todavía cómo evitar la muerte o prolongar la vida. No son negocios, no son redituables. Probablemente si la ciencia invirtiera algún tiempo y algún recurso para poder llegar al meollo de este asunto, encontrar principalmente las causas, porque bueno, conocemos los efectos los conocemos, es decir, la evidencia ahí está, pero no conocemos la causa. Y te digo, Rafa, sabemos que el principio de causalidad es inquebrantable, es decir, para todo existe una causa y un efecto. Conocemos el día de hoy solamente los efectos, pero no conocemos las causas. Y el hecho de que no conozcamos las causas no significa necesariamente que el fenómeno no exista o que se lo tengamos que atribuir a cualquier cosa que se nos ocurra, que ya esté dada, ya esté determinada por la ciencia. Hay como, por ejemplo, hablando del escepticismo, ¿no? Del escepticismo purantista y del escepticismo purista. Ya te hicimos una definición, ¿no?, de escepticismo aquí. Decir, vamos al tema del hombre primitivo, ¿no? Como decir, es que está el fuego. Pues como no conozco el fuego no existe, ¿no? No existe el fenómeno del fuego, o no existe el fenómeno de la lluvia, o no existe el fenómeno de los rayos, ¿no? El rayo, ¿qué es el rayo? No, pues es que no existe el rayo, ¿no? Como no sé qué es, no existe y me burlo del rayo, ¿no? Cuando en realidad es que no entendemos el proceso del fenómeno en estos momentos.
de nuestra vida. Fíjate, me hiciste recordar, Rafa, un fenómeno que es muy interesante, incluso aplica para esto, ¿eh? O sea, si yo te dijera que vamos a hablar de algo paranormal vamos a hablar de psicofonías, yo te dijera como preámbulo a la plática, vamos a hablar de un fenómeno que la ciencia todavía no entiende cómo se produce, vamos a hablar de un fenómeno que se produce de manera espontánea, de manera esporádica, de manera efímera, al día de hoy no podemos controlar ni reproducir dentro de un laboratorio, y yo te preguntara, ¿de qué fenómeno crees que estamos hablando? Probablemente tú me dirías, bueno, estamos hablando de psicofonías, y yo te diría, estamos hablando de un rayo globular. Un rayo globular es un fenómeno natural que todos hemos visto, que el día de hoy muchas personas le llaman una centella, creo que le llaman así las centellas, las famosas, son rayos globulares, que al día de hoy la ciencia no sabe cómo se produce y no lo pueden reproducir, pero el fenómeno está. Hay videos de ello, hay personas que lo han visto, hay personas que incluso los llegan a confundir con ovnis y con objetos voladores no identificados, pero es un fenómeno natural que simplemente desconocemos por completo y existe. Rayos y centellas. Rayos y centellas, sí. Y que te puede matar. ¿Mandé? Y que te puede matar. Y desconocemos cómo se produce. Es un rayo globular, digamos, es un rayo en forma de esfera. No podemos decir que no existe, ¿no? No podemos decir que no existe, exactamente. Sí. Y el negacionista tiende a hacer eso, lo que tú acabas de comentar. Al negacionista le presentas una evidencia y en vez de buscar la manera de acreditar la evidencia y de someter a prueba la evidencia, busca la manera de reemplazarlo con cualquier otro fenómeno y decir que se trata de nuestra imaginación. ¿Sabes qué? Te lo imaginaste, es una pareidolia auditiva, es una pareidolia visual, es una apofenia, que son varios de los fenómenos psicológicos que son los principales enemigos del transcomunicador y por lo que muchas personas también pueden llegar a caer en este error de apreciación, en estos falsos positivos. ¿Nos podrías ilustrar con tus luces y con tu conocimiento con respecto a los términos que hiciste referencia hace un momento, por ejemplo, la pareidolia, entre otras tantas, para que pues la persona que nos está viendo o que nos está escuchando, pues sepa de qué se está hablando? Porque yo, o sea, sé que es una pareidolia, ¿no? Y te entiendo algunos de los términos que dijiste, pero me gustaría que nos ilustraras un poco más al respecto. Claro que sí. Una pareidolia es un fenómeno psicológico a través del cual la persona tiene una interpretación errónea de algo que está viendo o algo que está escuchando. Ante un estímulo aleatorio, la persona confunde de manera equivocada lo que está viendo con algo que le parece reconocible o que le parece familiar. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú ves una forma en las nubes, cuando tú puedes ver un rostro en las nubes, cuando tú puedes ver un rostro en una mancha de humedad en la pared. A Jesús, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? En exacto, la pared. ¿no? Hay muchos ejemplos de pareidolias, por ejemplo. Que está la ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de cuando se forma estas costras de calcio en la pared por el agua. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El salitre, ¿no? El salitre, ¿no? Ves el salitre y te ves forma de la Virgen de Guadalupe y si alguien te dice, es que ahí está la Virgen, le ves la forma de la Virgen, ¿no? O sea, es... Exactamente, eso es una pareidolia. El cerebro automáticamente está diseñado para encontrar patrones reconocibles. De hecho, es un método, digamos que la pareidolia, a pesar de que es un fenómeno psicológico, no es malo. Al final de cuentas es un método de supervivencia que tiene el cuerpo y que viene de nuestras generaciones de antepasados, en los cuales el ser primitivo, el ser humano primitivo, tenía que reconocer el rostro, por ejemplo, de un depredador mimetizado o escondido en la maleza. Entonces, el cerebro debería de tener esa capacidad de reconocer algo que le parece familiar dentro de un estímulo aleatorio dentro de la naturaleza, y eso se llama pareidolia. Entonces, sucede lo mismo. Hay personas que incluso con motivos religiosos, pues a lo mejor alguna persona abusada ve una pareidolia de una mancha de humedad en la pared, le empieza a poner una alcancía ahí, le pone unas ofrendas, unas flores, dice que es un milagro. Las personas malinterpretan
o interpretan de una forma errónea lo que están viendo y se van con esa idea de que efectivamente se trata de un milagro, se trata de una cosa similar. Es una pareidolia. Y sucede lo mismo con la pareidolia auditiva. La pareidolia auditiva también consiste en que nosotros interpretamos de una forma errónea algún estímulo aleatorio que podemos escuchar. Y quiero poner como ejemplo todas aquellas ocasiones en las que encontramos dentro de una canción en un idioma ajeno, vamos a suponer una canción en inglés, nosotros alcanzamos a reconocer algunas palabras que nos parece que están en español y que les damos esa connotación, ¿no? Son Reebok, son Nike. Exacto. Esa, por ejemplo, esa canción. I want to break free. Exacto, podemos decir que eso sería una pareidolia auditiva. Y son dos fenómenos, bueno, es uno de los fenómenos que más producen. Una pareidolia auditiva podría ser, no lo sé, tú eres el experto, podría ser cuando confundes a los gatos que se están peleando con un niño que está llorando. Eso es una pareidolia auditiva. Claro, por supuesto, sí, porque el cerebro está interpretando de una manera errónea un estímulo aleatorio del cual no tenemos ninguna comprobación. Y algo que tiene una explicación completamente natural y le damos una connotación sobrenatural, ¿no? Es la niña que se aparece. Y ahí, Rafita, ahí exactamente con lo último que acabas de decir, entra el segundo fenómeno psicológico que se llama apofenia. Una hipofenia es una interpretación igual ante un estímulo aleatorio con la que la persona le da un sentido lógico a un tema que no tiene nada que ver con un estímulo aleatorio. Precisamente, si tú escuchas un gato maullar por ahí, un gato que está en celo, y a lo mejor tú piensas que en esa zona hay fenómenos paranormales, se aparece la llorona, entonces tu cerebro automáticamente va a ligar un tema con el otro y le va a dar una interpretación equivocada, ¿no? Y entonces tu cerebro va a ligar dos cosas que son completamente aleatorias y que son temas que no tienen nada que ver uno con el otro, y los vas a enfocar a un solo tema, que es el tema que está interpretando nuestro cerebro. Otro ejemplo muy sencillo: todos sabemos que muchos de los materiales tienen el fenómeno de que se expanden y se contraen de acuerdo a su temperatura. Materiales como por ejemplo los metales, la madera, el concreto, etcétera. Si tú vas a una casa abandonada, de la dilatación y la expansión, claro. Exactamente, se dilata y se contrae. Y la madera. Entonces, por las noches, cuando digamos un material toma temperatura del sol, se expande. Y en las noches, cuando ya está bajando la temperatura, el material tiende a contraerse y empieza a generar ruidos. Si tú vas a un lugar en el que se presume que es un lugar embrujado, que tiene una historia no sé, la historia que tú gustes, ¿no? Que hubo ahí una cosa violenta. La niña acuchillada. Se dice que hay fantasmas, se dice que espantan. Tú llegas a ese lugar de noche y empiezas a escuchar ruidos, entonces tu cerebro automáticamente va a ligar un tema con el otro y le va a dar una interpretación equivocada y tu cerebro te va a decir, se escuchan ruidos porque se trata de un fantasma, cuando en realidad solamente se trata de la dilatación y expansión de los materiales según su temperatura. Entonces eso se llama una apofenia. Son los dos fenómenos principales que nos pueden producir un error de interpretación. Excelente explicación.